buenas noches a todos. Estamos en el canal de Sin Café es Imposible Agradar a Dios, en el podcast de Sin Café es Imposible Agradar a Dios. En verdad estoy contento de que nos acompañen. Estamos en nuestra segunda temporada, estamos de lleno, ¿verdad? Entrevistando a grandes hombres de fe, grandes mujeres de fe, jóvenes. La semana pasada tuvimos una joven que nos compartió un testimonio realmente poderoso. Y bueno, hoy también estoy acompañado de una joven, Ay, muchas gracias. la pastora Ariana. Ya estuvo su esposo con Sí, nosotros en la primera temporada, el Pastor Jaime, sí, sí. estuvo con nosotros. Y bueno, la verdad es que me siento contento que Qué esté lindo, aquí. muchas Gracias, gracias. pastora, por aceptar la invitación. Como ya saben, prepárate por ahí tu cafecito. Nosotros ya tenemos, yo tengo mi capuchino, la pastora hizo café americano. Prepárate tu bebida. La idea es que en esta hora, pasemos un tiempo agradable escuchando el testimonio, las vivencias de la pastora. Parte del propósito de estas entrevistas es que muchas veces conocemos a los hombres, conocemos a las mujeres, bueno, conocemos a la pastora ya formada como pastora. Sí, Creemos que fue fácil o creemos bueno, ignoramos realmente el proceso que vivió y parte de esto es que podamos comprender la magnitud de la gracia, del poder y del amor de Dios. Porque todos nacemos y todos vivimos circunstancias complicadas, difíciles, pero es la gracia de Dios la que nos lleva a vivir, en este caso como está actualmente. Es pastora, sí, sí, somos pastores. profeta, Sí, por la gracia de Dios. esposa, Sí, también, madre. ¿Quién también. es? ¿Quién es Ariana? ¿Qué más agregaría? Feliz, plena, tengo mucho que decir esta palabra porque nadie, ningún humano, creo, pastor, me voy a atrever a decirlo, ningún humano puede llegar a la plenitud si no conoce a Dios a través de la persona de Jesús. Entonces, yo soy una mujer plena. Creo que Dios tuvo que realizar procesos en su vida Desde luego que sí. para que sea la mujer que es hoy, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Mucho trabajo, martillo en mano, dice la Y mujer mucho fuego, bonita. ¿verdad? Y ese es el propósito, que Sí, juntos veamos cómo Dios ha sido misericordioso en la vida de la pastora y que sí, nos animemos y que su vida sea de inspiración muchas para gracias. todos nosotros. Ya hoy, pastora, profeta, madre, todo eso, pero vamos a empezar como debe de empezarse todo, desde el inicio. Bien. ¿Cuándo nace usted? ¿En dónde nace usted, pastor? Nací en el año de 1972. Es joven, es joven. Sí, aquí en Aquí Tepic. en Tepic. Ujú. ¿Cómo era su núcleo familiar? O sea, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Sus papás? Eh, ¿Cómo se llamaban? Nosotros, ¿O se llaman? sí, somos eh, una familia que toda nuestra vida eh, eh, ¿cómo de llamarlo? La colonia Los Fresnos Poniente, ese es el lugar donde nosotros eh, vivimos parte, pues no todo lo que es nuestra niñez y la juventud, porque ya después de ahí, pues ya. ¿Cómo era usted de niña? Contenta, coquetona. Eh, Era como muy melancólica y lo sigo siendo. Sí, ¿Le gustaba apartarse? mm, no ¿O precisamente. era como muy introspectiva? Eh, Creo que, ay, sí, sí, ¿cómo llamarlo? Yo me considero que desde que tengo uso de razón, he sido así, ¿eh? O sea, no introvertida, pero sí, ni tampoco decir, ay, me apartaba de mis hermanos, no, pero como que crecí, ¿cómo llamarlo? Como muy así de, ay, de no expresar al máximo potencial lo que sentía, lo que quería. Vivía como con freno de mano. Sí, sí, así me sentía. ¿Qué le hacía sentir así? Miren, nosotros crecimos bueno, ahí en esa colonia que creo que parte, y quiero decir también que por la gracia de Dios vivimos una niñez en cierta forma llevadera, porque no fue una niñez que yo pueda decir, ay, no, qué padre, qué padre, qué padre experimenté esa etapa, la verdad, no fue así, no fue así. Em,
somos 8 de familia, mi madre, mi padre también, pero 10 en total. 10, ajá. ¿Y había carencias económicas? Sí, desde que nacimos, bueno, tenemos uso de razón, yo recuerdo que mi padre siempre le gustó la ganadería, él siempre tuvo ganado, y siempre tuvo ganado, Era ranchero. era ranchero. Recuerdo que el lugar donde nosotros ahorita vive mi madre, me acuerdo que en aquel entonces le llamaban el Gavilán. Su papá era como, no sé, ahorita que dijo de ranchero, ganadero. Era como el típico ganadero de ese tiempo, duro, así. Fíjese que no, pastor. Mi papá, hasta después de un tiempo, él fue así, él no era así. Siempre, bueno, a lo que mi mamá nos cuenta, ¿verdad? Él fue un padre amoroso con los 2 primeros hijos, porque yo soy la cuarta de 8, 4. Y mi papá era de hombre de casa, amaba mucho a mis hermanos. El primero fue varón y el segundo fue mujer, y siempre fue muy, muy cuidadoso con ellos, era muy, en cierta forma, como debería de ser un papá, Ya, ¿verdad? ya no le tocó a usted. Y ya no me tocó, ya no me tocó nada más en ciertos momentos experimentar la ternura de mi papá. Nacieron ellos y luego vino la tercera mujer también, mi hermana, y me acuerdo que mi madre, bueno, a lo que mi mamá me platica, porque yo no, obviamente en ese tiempo no había nacido, pero nace mi hermana y al año y 5 meses nací yo. Ujú. Entonces mi madre me cuenta que en ese ínter, en el tiempo del embarazo de mi papá, perdón, en el tiempo del embarazo, cuando está embarazada de mí, Sí. dice que mi papá se empezó a involucrar. Comentábamos que él no fue vicioso de nada, o sea, nosotros no teníamos problemas de que tomaran y No fumaran, tenía de vicios. verdad, no tenía vicios. Pero tenía el vicio de ser, le gustaban las mujeres. Entonces, de ahí viene el parteaguas para nuestra familia, ¿Se y involucró se empezó a involucrar. Como le digo, yo recuerdo que los frenos poniente está de Boulevard Tepic, Jalisco, hacia arriba, como yendo para Libramiento. Sí. Entonces, yo recuerdo que mi papá tenía su ordeña, porque él ordeñaba vacas y vendía leche, o sea, él era así de tener tierras, o sea, mi papá es agricultor también. Y recuerdo que, O sea, ¿tenía buenos ingresos su papá? pues yo digo que sí. No, pero no le tocó disfrutar. Los días, porque como le digo, tenía Se su retiró. ganado, él tenía tierra, tenía hectáreas de tierra, pero en ese inter, o sea, haga de cuenta, nacen mis 2 hermanos mayores, y cuando ya nace la tercera, él empieza con esa serie de cosas de desaparecerse, de irse, y lo clásico y lo típico de un hombre infiel, dijeran coloquialmente, teniendo hijos como como les llaman, de puerto. Ah, usted tiene más, Sí, sí, hay más hijos, hermanos. hay Medios hijos hermanos, ¿no? fuera del, ajá, sí, ¿Mucho? mm, no lo sé, pastor, pero sí hay. No sé, o sea, la verdad puedo decir, no, pues son tantos, pero la verdad, Pero un número. de los que De lo usted que, de lo tiene que yo de este conocimiento. conocimiento, es una muchacha que vivía cerca de con nosotros, íbamos a la misma primaria, y pues desde ahí empezó ese. Ok, entonces, ¿y qué pasa en su casa? ¿Usted nace, ya nace como su infancia con un papá así vendiendo ausente? ¿O se fue? ¿O cómo? Cuando mi hermana estaba chiquita, yo me acuerdo que, dice mi madre me dice que en ese tiempo, Claudia se llama mi hermana, ella se enfermó, le daba por comer tierra, porque estaba desnutrida, y le daba por comer tierra, y en un momento, que mi hermanita se puso grave, mi mamá desesperada fue y buscó a mi papá, porque él se la llevaba
según él, con su mamá, que es mi abuelita paterna. Y recuerdo que mi mamá me platicaba que un día llegó y que es desesperada porque mi hermana estaba mal, o sea, mal, pálida, mal. Ella, no sé por qué motivo comía, le daba por comer tierra y no sé qué sucedió que dice mi mamá que lo fue a buscar y lo sacó, o sea, que estaba con la amante en la casa y bueno, una serie de circunstancias, dice mi mamá, que se tuvieron que pelear, un montón de circunstancias. ¿En cuál casa? La casa de su Con mamá. en la casa de su amante. Fue y la Ah, buscó a la casa del amante para decirle, está mal la niña. Entonces, este, dice mi mamá que sale la mujer, la amante, y quisieron, se pelearon. Mi papá, dice que por allá aventó a la amante y le dijo, yo voy a ir. Entonces mi papá va y llevan a mi hermana, o sea, sí atiende al llamado de mi mamá y la llevan, y la internan y le hacen lo que le tengan que hacer a ella, a mi hermanita, y gracias a Dios salió el proceso, pero después mi madre sale embarazada de mí. Entonces dice mi mamá que en ese lapso anduvo con todo a lo que fuera con esa misma mujer y ya después de que nací fue cuando ya se desencadenó, o sea, ya dijo, pues ya, obviamente mi madre pues ya se dio cuenta hacia los 4 vientos que era. pero su mamá lo perdonaba, o sea, porque me comenta que son 8, no le importaba en cierta manera, o... Es que pues yo no sé cómo es que llegaba él, yo creo que era tanto el gran amor que mi madre le tenía y aparte pues son labiosos, ¿verdad? Y me voy a portar bien y entonces pues eso ella obviamente la convencía y pues sí, sí, de ahí llegaron otros Y eso, 4 más. y eso en su niñez, ¿qué representa? ¿Qué Sí significa? impactó mucho, no solamente en mi niñez, en todos mis hermanos. ¿Cómo vivió su niñez? Como decíamos hace rato, le comentaba, yo sentía que era como muy, no apartada, pero no, nunca tuve esa libertad de poder expresar lo que yo experimentaba, lo que yo sentía en mis emociones. Ni siquiera discernía que eran emociones, pero eh, me pongo a meditar y me doy cuenta que fue una etapa triste, muy triste. Quiero mencionarlo ya que estamos comentando esto. Yo recuerdo cuando me, me casé y tuve mi primer bebé, yo recuerdo que yo le decía a Dios, Dios, no sé, o sea, estando en el baño, estaba bañándome con mi barriguita ahí y yo le decía a Dios y el Espíritu Santo le decía, de todas las etapas que tú me dijeras y me preguntaras cuál es la que yo quisiera volver a vivir, le estaba diciendo yo en mi oración, Sí. le decía, yo quiero volver a vivir la etapa de mi adolescencia en la juventud, porque fue la etapa donde de verdad descubrí lo que es la felicidad en esa etapa De la adolescencia. de la adolescencia. Si tú, le decía yo, Dios, si tú me dijeras que si quiero volver a vivir la etapa de niñez, yo te diría que esa etapa no, porque fue muy dolorosa. Sí, dice la palabra de Dios. Y entonces en esos momentos, pastor, yo sentí la voz de Dios que me decía, yo te voy a restituir todo lo que te fue robado en la etapa de la niñez, te lo voy a restaurar. Y él decía, Dios, pero ¿cómo? Si ya pasó. Y Dios me habló y me dijo, con tus hijos. Wow. Y yo, wow, dije, pues, yo lo creo, gracias Dios. Entonces, fue una etapa difícil, sí. Y si usted me pregunta de vuelta y me dice, ¿te gustaría regresar a esa etapa? Le digo, no, porque ahí no había conocimiento. Y creo que Dios es muy exacto, ¿eh? Él es muy puntual con los tiempos. Tal vez yo ahora me pregunto y digo, ¿qué hubiera sucedido, pastor, si mi padre haya tomado su lugar de autoridad de padre? A lo mejor yo no hubiera nunca tenido ese encuentro real, tan real con Dios. A lo mejor me haya sido de estorbo. Así pienso yo hoy, porque
veo los demás hijos de sus hermanos y su vida no es nada deseable, o sea, yo digo, yo así soy muy feliz. Qué bueno que tuve que vivir ese quebranto para llegar a conocer a Dios, porque Dios, Entendemos que no es como la voluntad de Dios que haya querido que su papá no, llevara esa vida, no, 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 claro que que sin no. embargo Dios siempre sabe convertir la maldición en bendición. Así es, porque no estoy marcado desde antes de la fundación del mundo, eso me queda muy claro. Desde antes de que ellos piensen en nosotros. ¿Alguna historia que quiera compartirnos en su niñez? Sé que no tuvo una buena niñez, que es difícil. Algo que haya dicho, sabes que la verdad esto fue doloroso. Em, pues son varias experiencias, pero un día yo recuerdo que cuando la persona con el que mi papá la persona con la que mi papá se involucró sentimentalmente era una mujer que practicaba la brujería, mucho mayor que él, y no tenía nada de atractivo. No lo estoy hablando con amargura, es una realidad. Quien llegó a conocer a esa persona, o sea, obviamente, ah, Algo le hicieron desde. o sea, dices, algo le hicieron. Ajá, porque eh, antes de que eso sucediera, yo me acuerdo, pastor, que él iba y venía a casa, no lo veíamos como, ay, va a cumplir horas en el trabajo y va a regresar papá a comer, o sea, nosotros no teníamos nada de eso, no dormía en la casa, entonces hubo un día que recuerdo que me fracturé mi brazo, quiero comentar eso para poder llegar a lo Sí, que le quiero decir. sí. Yo tenía como unos 7 años, andábamos jugando unas primas y mi hermana mayor que yo, y nos subimos a una barda y andábamos jugando, y en una de esas pisé en falso y me caí y se me fracturó mi brazo izquierdo, y tuve 3 fracturas. Entonces mi madre me llevó a, a la Cruz Roja para que me intervinieran, pues, porque traía 3 fracturas. Y me acuerdo que en ese día me entretuvieron muchísimo, o sea, no me atendían, obvio es pues un lugar donde va toda la gente. Y yo recuerdo que mi papá se enteró y él mismo fue y me sacó de la Cruz Roja y me llevó a un hospital Privado, particular. particular, un privado, ajá. Ujú. Y ahí el traumatólogo que me atendió, no, porque habían dicho que en la Cruz Roja le habían dicho a mi mamá que me iban a tener que abrir el brazo para acomodarme los huesos. Y mi papá dijo, no, yo me la voy a llevar y yo me la voy a llevar. Y me llevó a ese lugar. Y ahí ya me intervino el traumatólogo, gracias a Dios no hubo necesidad de abrirme mi brazo. Les digo, yo trato de vivir con esos detalles y recuerdos hermosos de mi padre, del cual yo estoy muy agradecida por eso. Trato de llenar todo lo que no hubo con esos detalles, a lo mejor pocos, pero muy significativos. Ujú. Que es como buscar eh, en una habitación vacía, buscar, no sé, no sé, imagino a lo mejor alguien en el desierto, no hay nada y unas gotas de agua Ajá. y pretender que eso es más que suficiente, ¿no? Sí, sí, y creo que también en cierta forma me ha ayudado para poder entender que mi padre no del todo era perverso ni malo, o sea, algo sucedió, el infierno trabajó para despojarnos de esa bendición. O sea, la verdad, este, ese detalle de él no se me olvida. Yo recuerdo que él se quedó esa noche conmigo, me intervinieron, me pusieron una La yeso, no atendieron. sé qué, me atendieron y al día siguiente nos llevaron desayuno y él no comía. Entonces yo le quise ofrecer de mi plato y me dijo, no, me dijo, usted coma así. Y no comió. Y eso me partía mi corazón, pero en cierta forma confortaba mi corazón porque, digo, mi padre tuvo detalles bonitos conmigo, aunque de repente en el mundo de las cosas que se ven feas o mal, tuvo ese bonita acción, mi papá. Entonces, una de las cosas que me dolió y me partió
fuertemente en mi corazón en entonces. Recuerdo que yo, pastor, estaba en la secundaria Federal 13, está en la Lázaro Cárdenas, y el amante de mi papá vive para aquel lado, vivía, ya no vive la señora. Y obviamente, sí o sí, nosotros teníamos que pasar por la casa de mi papá. Entonces un día, y pasábamos porque nos íbamos a pie Ujú. de acá de los Fresnos Los pues, Poniente no. hasta la Federal 13, nos íbamos a pie, está en la Lázaro Cárdenas. Y recuerdo que un día yo me subí con una compañera y mi compañera vivía acá por la colonia Moctezuma, por donde está la Niña Ceres, donde está el Parián. Sí, sí, sí. Ay, ahí vivía mi amiga y yo me acuerdo que pues yo siempre me iba a pie y me regresaba a pie a mi casa por el tema de los camiones y esas cosas, pero ese día me dijo mi compañera, vámonos en el camión. Y entonces dije, pues vámonos. Entonces ella se bajaba ahí en los autos Martínez, en la Ciudad de la Cultura. Y y yo me acuerdo que nos subimos al camión en la estación Fresnos, o no recuerdo qué ruta era, Fresnos Estación, no recuerdo. Entonces, yo recuerdo que me subí con mi compañera y entonces se subió la mujer. Para eso, pastor, esa mujer nunca pudo concebir bebés. Y mi papá, pues, ese muchacho, que es el que quiero platicar, porque yo me acuerdo que él estaba más chiquito, no sé cuántos años más chico sea que yo, pero íbamos en el camión y yo llevaba mi mochila. Entonces ahí vamos todos parados y la señora iba con el niño parados en el camión. Entonces a la hora de yo bajarme, y yo me di cuenta que se habían subido. Entonces a la hora de bajarme yo en el camión, yo me entrellevé al muchacho con la mochila, me lo llevé y fue consciente, porque Lo tú hizo de sabes, adrede. obviamente tú sabes, pues con el dolor, Sí, entonces claro. agarré y con mi mochila que yo lo agarraba, la traía aquí en la espalda, ¡fum! Me lo llevé, o sea, Lo arrastró. lo golpeé y ya me bajé. Entonces, ya así pasó. Ya al día siguiente, escuché a mi mamá y a mi papá discutiendo, estaban discutiendo. Y entonces, pues me dije yo, pues, ¿qué está sucediendo? Entonces en eso me acerqué y me dijo mi papá, muchacha igualada, mira nada más, de ponerte, dice eso de ponerte con un chiquillo, con un niño, es un niño, muchacha grosera, y me regañó delante de mi mamá. Entonces eso me dolió mucho, porque dije, o sea, ¿qué onda? O sea, me ¿Sentiste que lo estás, escogió a él? sí, mandé, sí, ¿Sentiste sí, como sí, que si lo sí, escogió a él? sí, o sea, como que la mujer le dijo, mira, así se lo llevó entre y lo golpeó, qué sé yo, no sé qué le diría, pero fue y discutió con mi mamá y después a mí me despreció por eso y eso me dolió mucho porque dije, estás anteponiendo a alguien que no tiene tu sangre a quien sí de veras tienes que defender. Y esa fue algo que me afectó, me dolió mucho. Mm. Y así quedó, ¿no? Yo no dije nada, o sea, me quedé callada, no me defendí, no nada. La que sí me estaba defendiendo era mi mamá, pero de todos modos de nada sirvió porque me lo reclamó, me lo dijo directamente y eso me marcó. ¿Discutían mucho tus papás? Sí, o sea, en las ocasiones que yo recuerdo, porque como él iba y venía, era siempre, las discusiones era precisamente por las infidelidades y por la falta de provisión para la casa. Wow. No, ¿en qué repercute todo eso que viviste en tu infancia en tu adolescencia? Y bueno, hablabas hace ratito que en la adolescencia sí te gustaría volver a Vila, porque creo que en esa etapa fue donde conociste a Yo Jesús, ¿no? con Jesús, sí, en la adolescencia. Sí, sucedieron muchas cosas. em, les comento, siempre lo platico, me gusta platicarle a los jóvenes cómo es que marca tanto la falta de paternidad o la falta de una identidad paterna en un hogar. Es importantísimo. Yo recuerdo, pastor, que llegué a decir, yo me voy a cambiar el nombre, cuando yo ya esté grande me voy a cambiar el nombre, yo voy a ser Adriana Castellanos, El apellido de la mamá. de mi mamá. Voy a ser Adriana Castellanos, o sea, yo lo Martínez me lo voy a quitar porque no se merece ese hombre que yo tenga, su apellido.
en lo Sí, natural. un resentimiento, Sí, dolor. sí, y fue algo que Dios tuvo que ir, tratando, sanando. Yo una vez escuchaba a una doctora en un congreso de mujeres a donde vamos, que dijo que Dios es tan bueno con nosotros, que si Él nos quitara todas las heridas y todo lo que traemos por dentro en un segundo, no lo Nos, nos soportamos, morimos. nos morimos, exactamente. Entonces, Dios ha tenido esa paciencia para poder tratar con todas esas áreas. Bueno, tengo una duda. ¿Tu mamá, cómo era la relación de ella con ustedes? ¿Sí fue cercana? Sí, Sí. sí. Mi mamá fue una mujer que a pesar de que sufrió la infidelidad y aún a pesar, porque sí existe, ¿eh? Hay personas, o hombres que le dicen a las mujeres, bueno, tu marido te fue infiel, pues tú también, no, ve y haz lo mismo. Y mi madre no, o sea, mi mamá, aún a pesar de que éramos, pues sí no estábamos tan, estábamos chiquillos todos, o sea, de mi hermano mayor hacia mí somos cuatro y de hacia mí hacia abajo son otros cuatro que estaban más chiquitos. Así es de que mi mamá siempre tomó esa postura de decir, o sea, voy a estar con mis hijos y no les voy a dar esa pena o vergüenza, decía ella, de buscar otra persona, no quiero que sufran maltrato por otra persona que no es su padre y esas cosas, No sí. la, pero me preguntas, ¿no le afectó a ella en la relación con ustedes lo que ella experimentaba? Sí, O sea, no sé, me imagino, ¿no? Ella, a lo que me platicas, pues ella sentía ese amor por él traicionándola cada rato, y a lo mejor, no sé, a lo mejor no estaba en algún momento como para estar con ustedes, y estaba ya teniendo sus luchas. Eh, ella, yo recuerdo, bueno, lo que ahora yo puedo discernir es que cayó en una tristeza muy profunda. Yo digo que sí se deprimió, que ella vivió muy deprimida porque no se motivaba, no tenía motivación para cocinarnos y a pesar de que éramos un puño, o sea, no había esa motivación. Ahí lo que pudiera haber o cocinaba así lo que sea, nomás para que ¿Trabajaba ella? ¿Trabajaba? no, no, O sea, pasaba encerrada, éramos, sí, encerrada ahí en la casa. sí, hubo un tiempo en que mi papá tenía su ordeña ahí, literal, en el corral de la casa y mi mamá le ayudaba con a ordeñar y todas esas cosas, lavar las cantas, todas esas actividades que hacen las personas que se dedican a eso, ¿no? Pero por el asunto de que éramos tantos, ella sí hacía sus luchitas, como luego dicen, que hacía sus panecitos y nos mandaba a venderlos, o sea, con eso más o menos suplía de alguna forma para la comida, o sea, porque siempre fue como algo muy, muy así, muy de plano, muy de mucha hambre. Ok. Entonces ella hacía, pues, dentro de sus fuerzas, hacía todo lo que Sí, pues, podía, ¿no? Para vender. sí, pero haga de cuenta que era por momentos. Se motivaba y lo hacía y después lo dejaba de hacer. No era constante. No era constante. Entonces, pues eso hacía pues que, no, o sea, que ella estuviera así sin motivación. Porque uno ve en los padres el ejemplo para enfrentar los problemas, ¿no? Y estás viendo a tu mamá que fue inconstante. Ujú. O sea, que medio trataba, pero luego se desanimaba. Y cómo afectó en mi vida Ajá. esa parte de mi Sí. mamá. No, a mí en lugar de tomar, por decir, de que me haya marcado Sí. ese tipo de acciones de mi mamá, no, al contrario, me hizo ser constante en las cosas que hacía, o sea, creo que fue algo extraordinario el que Dios me haya conquistado tan chica, porque Dios empezó a marcar identidad en mi vida. Dios Mm. empezó a marcar identidad en mi vida a través de la oración, de cómo me comunicaba yo con Él y a través de lo que la Biblia me enseña. Entonces, esas partes en mi vida, en lugar de yo, en cierta forma, actuar igual por el ejemplo que, Ujú. que Que estabas se me viendo. dio en ese momento,
no, yo me sobreponía y decía, no, yo soy una mujer de Dios, no, yo soy, o sea, aún a ¿Y, pesar, y a- tu relación con tus hermanos, o sea, muy se buena, afianzaba? muy buena, o sea, yo a ¿Se echaban porras unos a los no, otros? sí, no, 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 a mis hermanos es algo valiosísimo en mi vida, o sea, no sé, mis hermanos, Sí, todo lo que, a veces se da eso, ¿no? Que cuando hay problemas ujú, y los ocho lo vivieron o lo sí, estaban padeciendo. sí, sí, Y a veces como pues, nos va a unir más y vamos sí. a apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Sí, yo digo, pastor, que dentro de lo que es en la cuestión de la familia, eh, eso es lo más hermoso, lo que puedo rescatar, Sí. que los ocho nos amamos con nuestras deficiencias, con nuestras diferencias, con todo lo que pueda existir, nos une más el amor. Dice mi esposo, la sangre es la sangre y nos mantiene Se fuertes, hicieron unidos. confidentes. Sí, 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 o sea, es lo más valioso que se pudo rescatar de todo esto. Exactamente. ¿Y cómo sea tu acercamiento con Dios? ¿Cómo se da? Este, sucede que mi hermana, la mayor, ella es enfermera, ella estaba estudiando enfermería en aquellos entonces, y yo no sé cómo fue que le presentaron a un joven que venía del DF, yo no sé de dónde, pero por aquellos lados del Estado de México, yo no sé de dónde, pero ese muchacho, mi hermana le dijo, ven a mi casa para que platiques con nosotras, con tanto dolor y tantas carencias que vivíamos, fue una persona muy exacta, muy puntual que Dios propició y proveyó para que nosotros pudiéramos escuchar de Jesús por primera vez. ¿Cuántos años tienes? Yo tenía 13, 13 años. 13 años. Y llega el joven y nos empieza a hablar acerca del amor de Dios, ¿verdad? Nos citó Juan 3:16 y nos empieza a hablar de la vida eterna y del amor. Y pues en esos momentos, todo lo que nos estaba diciendo, nosotros teníamos mucha necesidad de todo lo que él nos estaba compartiendo. Ujú. Y recuerdo que ese día hizo una oración que fue la oración de fe que hicimos. Yo recuerdo que fue un llorar. Desde esos momentos Mm. llorábamos, todas estábamos ahí como en un mar de lágrimas y y él nos dijo que era bueno que lloráramos, que porque Dios estaba empezando a traer una sanidad a nuestras vidas. Cuando toda su infancia, ¿usted se reprimía lo que sentía? Sí, Me hablaba de que tenía como una especie de freno de mano de las emociones. ¿Trataba de no llorar? Sí lloraba mucho, pero no me atrevía a decir lo que me estaba lastimando. Era como muy íntimo, Sí, muy... era de como, me la voy a pensar porque a lo mejor lo que le diga le va a lastimar, lo reprimía. No. Era de, no, mejor no diga. Y aquí en este llanto fue algo diferente. Sí, sino porque sentíamos que el llanto nos salía desde lo más profundo de nuestras entrañas, era una presencia de Dios muy, muy bonita y desde ahí, yo creo que desde ahí hubo un marcaje en nuestras vidas. ¿Hubo alguna secuela, pastora, de tener una infancia difícil ya en su adolescencia, inicios de juventud? Sí, 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 Digo, sí. me está platicando que ahí tiene un encuentro con Dios, Sí, pero sé que es un proceso la sí, sanidad, no, claro. no es inmediata. Sí, claro. ¿Alguna secuela que haya experimentado? Sí, yo me acuerdo que tenía tanta necesidad de ser amada, yo añoraba que alguien tuviera esa atención y decir, uy, ahí está. Yo platico, pastor, algo sucedía, qué bueno que me lo está diciendo porque me recuerdo que cuando estaba chiquita, este, no recuerdo qué edad tenía, pero como le decía que mi papá tenía una ordeña y hacia atrás en el corral tenía como casitas de lodo, ¿cómo se llama? ¿Hornos o qué? ¿Adobe? Adobe. Adobes, Ah, eran ok. casas de adobe con tejas. Ah, ok. Entonces mi papá él era muy bondadoso, él era candil del Jesús. Tenía familias ahí, Ah, les prestaba para les que estuvieran. prestaba a dos, tres, y eran tres familias. Y pues nuestra casa daba al corral, a esas casas, o sea, había conexión con esas casas, o sea, había contacto más bien. Entonces recuerdo que una de ellas eran buenísimos, les encantaba la pachanga, eran orgánicas.
Y yo recuerdo que yo me ponía a pensar, pastor, mi hermana la mayor, para mí siempre ella era hermosa, porque sí es una mujer muy hermosa, mi hermana. Ella es una mujer muy hermosa. Siempre yo decía, mi hermana es bien hermosa. Y yo, o sea, yo la veía muy carismática, muy hermosa. Sí. Y yo decía, y a todo mundo le caía encima de las fiestas. Y todavía es una mujer encantadora, mi hermana. Tampoco se oye mal que lo diga, pero la verdad. Y y yo quería ser como ella. Y obviamente ella era la mayor. Y yo quería ser como ella. O sea, voy a hacer todo lo que ella hace para que la gente me quiera. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Pero a mi hermana naturalmente se le daba, ¿eh? Y sí, Dios le ha dado esa gracia, sí, de verdad. Entonces, yo decía, este, yo quería hacer todo tipo de cosas para agradar, por decir, tengo que hacer muchas cosas para agradar al pastor y llamar la atención de mi pastor para de esa forma sentirme especial y amada. ¿Me explico? Sí. Toda serie de cosas, no sé, a eso le gusta, ahí se lo llevo. Hoy, todas este tipo de cosas buscaba yo agradar a las personas, Sentirse parte, ¿no? De algo. sentirme parte y que me amaran. O sea, yo compraba el amor con mis acciones. Decía, si le gusta, yo lo voy a hacer, yo lo hago. O sea, compraba el amor. Y ahorita que habla que tenía esa necesidad de sentirse amada. Tentada, tuvo tentaciones en el sentido de que a lo mejor hasta los vicios. Sí, O sea, muchas personas se refugian en el alcohol, otros se refugian en las drogas. Estaba viendo encuestas que el 90% de quienes están en prisión, de quienes son drogadictos, porque carecieron de una figura paterna. wow. Entonces ellos en esas cosas quisieron buscar lo que no tuvieron. ¿Usted, Ujú. usted también fue tentada en estas áreas de decir, sabes, mi corazón tiene ese anhelo, esa necesidad? No sé, en el alcohol, en los vicios o en los hombres, en algo, ¿le Este, sucedió? mm, siento que no precisamente el buscar esos atajos, no. Lo mío era el, el poder sentir el amor, mm, toda la atención, o decir, si eres importante, me explico, si hay alguien que te toma en cuenta, o sea, siempre, por ejemplo, sentía que mis comentarios eran nada, o sea, para mí, no, de ese tipo de cosas no sentía atracción, vaya, No, ok. pero sí siento que Tenía una muy baja autoestima. era baja autoestima. Para poder llamar la atención de las personas y para que pueda importarles hacia todo tipo de cosas, por llamarlo, eh, no sé, si se tratara de poder agradarle a un vecino, porque yo recuerdo que tenía una vecina que decía, me la voy a ganar para que me lleve al centro y me compre, o sea, y haga o sea, me esforzaba por hacer las cosas para agradar. Siento yo que ese era no sé cómo llamarlo, Como el motor. el impulso, no sé, o sea, el decir, tengo como, acomodé el lugar, llamarle la atención a esas personas, pero con esfuerzo, con trabajo. O sea, por sí misma no se No, no, sentía, no, no no, se sentía capaz, no me sentía capaz capaz ni de, estar a la altura no, o de poder agradar a alguien. exactamente. Y, y yo creo que Ah, fue, qué bien se- mm, no, Dios no lo permitió en su misericordia, nunca, o sea, sí estábamos muy expuestos, pastor, porque yo recuerdo que pues estábamos en la orfandad y todos nosotros vivimos alrededor de nuestra casa, viven puros familiares, muchos familiares. Sí. Entonces, tú sabes que cuando vives, ahora sí que a la ley de los que todos quieren ordenarte, mandarte, menospreciarte, los tíos que tuve, uno de ellos tenía hijos adolescentes y sí hubo uno en particular que sí llegó al toqueteo, pero nunca, o sea, de violación y esas cosas Dios me guardó jamás. Yo creo que Dios fue muy maravilloso en esa parte, porque Sí. jamás llegó a esa parte. En otras áreas, viendo, por ejemplo, que se esforzaba por agradar, que alguien diga, ah, mira,
tráete esto, yo por aquello, o sea, Sí, yo creo que no, nada más nunca yo vivir que hayan, perdón, recordar que alguien se aprovecha. lo hayan aprovechado para sacar provecho, perdón, para tomar ventaja, Ujú. no, nada más esa persona que le comento, estábamos jovencitas, pero chiquitas, estábamos chiquitas y pues el adolescente en la plena, este, crisis hormonal, o no sé cómo llamarle, pero sí, nunca nadie, que yo recuerde, jamás de los jamases, el ver que, ay, porque ella es así lo quiere, así, me sucedió ya nada más en el CETI 100 que comentábamos que fue cuando no sé, te digo, llegaba tanta la necesidad de quererme sentir amada que yo creo que si no hubiera sido porque en ese momento ese que le digo de que yo tenía 13 años, Dios me marcó, este, mi realidad ahorita fuera otra. Porque yo les comento que yo me sentía tan vulnerable, pero tan necesitada que si cualquier persona, que fuera un joven o un hombre tan solo con el hecho de llamar su atención, yo ya era ahí cautivada, me explico, como que me sentía cautivada y decir, órale, alguien se fijó en mí, órale, ok, y cuento la historia de que en la secundaria me presentaron a un muchacho tan feo el hombre, feo, 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 feo. Y tan solo por el hecho de decir, órale, o sea, que me haya dicho, ven, ¿te quieres bailar conmigo? Siento que así yo me sentía como un perrito que me decían, ven, 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 Firulais, ven, ven, ven. Y ya tan solo con el hecho de llamarme, ya yo me sentía, wow, o sea, era qué la búsqueda importante, de... sí, qué importante soy. O sea, sí fui presa. En ese aspecto sí, considero que sí, era presa. Pero en sí, por ejemplo, este muchacho, ese que era feo, 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 ¿pasó algo? O sea, ¿llegó a tener un noviazgo, nada? Nunca se atrevió a decirme nada, y qué bueno, porque a lo mejor se haya caído, ¿verdad? Pero sí, sí, y en el CETIS, le digo que cuando entré al CETIS siempre había un muchacho que me llamaba mucho la atención y que yo estaba obsesionada y le decía a Dios, dámelo ese chavo y yo le voy a hablar de Jesús y lo voy a convertir para ti, Señor. Y era una obsesión marcadísima. Y un día lo soñé. O sea, yo veo en todo la mano de Dios. O Sí. sea, porque yo recuerdo que era mucha, o sea, decir, me gusta el chavo. Y Dios ¿Estaba en su salón? sí, estábamos en el salón. Y Dios, en un día en la noche, en una noche lo soñé. Yo lo soñé y soñé que me andaba persiguiendo, o sea, que había una persecución. Y le veía yo sus ojos como fieros, así feros, como queriéndome hacer daño. Y yo me recuerdo que en el sueño yo saco un arma, una pistola, y le empiezo a disparar. Y él, con, con una voz, una risa así macabra. Y entonces, cuando yo ya terminé de dispararle, más se burlaba de mí. Entonces él ya saca otra arma y me empieza a tirar. Entonces, en los tiros que me daba, me dolían. Y ya después me vi atrapada estaba atrapada en una jaula y desperté. Y entonces entendí que Dios me dijo, no, mija, ese no es para usted. Quítese de su mente, no es para usted porque tú con tus argumentos las armas y lo que yo te he otorgado no le van a causar efecto, pero sin embargo, él hacia ti sí. No es para ti y desde ahí se me cortó esa obsesión por completo. Inmediatamente se le cortó la presión. Sí, 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 sí. Ya cuando yo vi y entendí, porque, o sea, fue muy claro el sueño. ¿Él la pretendía en algún momento? ¿Sí la pretendía? Platicábamos, sí platicábamos, pero tampoco. Entonces, yo creo que yo nada más me hacía imaginaciones y decía, pero a mí me agradaba el chavo. A lo mejor en mi luz se dio, pero estaba dentro de mí, estaba obsesionada con él. Y tuvo que Dios hablarme así con el sueño y lo entendí y dije, está bien, Señor. Y se cortó aquel delirio que yo tenía por ese muchacho. Y ya, esa parte, jamás tuve un noviazgo
en la escuela ni nada de eso, esperé. Tuve que esperar el tiempo de Dios. No estaba listo. No estaba lista. No, no, y ahora lo pienso. Y digo, yo creo que así como estaba con esa autoestima tan baja y Necesidad. con esa necesidad de sentirme amada, ah, quién sabe qué fuera de mi vida ahora, pastor. Sí lo he meditado mucho. Y, 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 y pues son cosas que te van llevando y te van llevando, no disiernes en realidad qué es lo que está sucediendo, pero siempre hay un punto de quiebre. No, y eso que platica Pastora se da muchísimo, ¿no? Bueno, desgraciadamente en nuestro entorno muchos hombres dejan sus hogares y hay muchas muchachitas que buscando ese amor Sí, terminan con hombres que no les convienen. Ni ellas están listas, ni los muchachos están listos y al rato terminan viviendo o agrandando el infierno de su vida, ¿no? exactamente, sí. En un vacío que jamás va a ser satisfecho si no viene y lo llena Jesús. Entonces, ah, Dios fue muy bueno con nosotros. Ahora, fíjese, cómo es más interesante esto, cómo usted ya conocía a Dios, porque ya tenía una comunicación con Dios. Y sin embargo, eso no fue, en ese sentido, de que Dios le dijo, lo que te he dado, no te va a servir para estar con Él, pues. Ajá, sí. No, eso, o sea, como yo estaba tan obsesionada, decía, yo le digo, le hablo de ti, Señor, y Dios me dijo, no, o sea, ya te diste cuenta que te hirió y te atrapó, o sea, no era el tiempo, no era el tiempo. Entonces, nunca se me olvidan, esos sueños jamás se me va a olvidar porque era algo así de que, bueno, en esa etapa anda uno, o Sí. sea, con tantísimas cosas anda uno, no eres joven, no eres adulto, no eres niño, no eres nada, andas con, Está todavía no formando identidad, ¿no? Todavía. exactamente. Y, ok, ¿y se congregaba en la iglesia? Este, mm, sí, ya en ese tiempo del bachillerato ya me establecí en una congregación en donde Dios nos llama a tomar parte del liderazgo de jóvenes. Empezamos a servir en todo lo que Dios y las necesidades que necesitaba la iglesia, pues ahí ¿El estaba. pastor los puso a servir o cómo Sí, será esto de servicio? lo que yo recuerdo tiempos que los jóvenes éramos incansables, ¿eh? Los jóvenes hacíamos aseo, los jóvenes pintábamos, los jóvenes, o sea, nos íbamos hasta las madrugadas limpiando, poniendo, sobre todo cuando iban a hacer las posadas, queremos tener la iglesia hermosa. Todo el tiempo servimos, todo el tiempo. ¿Cómo ve a la juventud actualmente, pastor? Eh, ¿Igual? no, ¿Cuál, no. cuál sería la Con diferencia? tristeza nos damos cuenta que la juventud necesita o le falta pasión, un apasionamiento por Dios, Pastor Brasil, porque cuando tú vives apasionado, y bueno, lo podemos decir así tan fácil el ejemplo, o sea, nosotros tuvimos una etapa en la etapa del enamoramiento, que yo recuerdo que mi esposo mañana, tarde y noche estaba en mi casa. O sea, él no quería salir de mi casa. ¿Por qué? Por estar conmigo y lo disfrutábamos. O sea, pienso que el amor es algo, pero la pasión es algo más profundo que te hace a avanzar aún en medio del cansancio, aún en medio de donde no ves nada, porque lo que a nosotros nos motiva como hombres de Dios es cada promesa que Dios nos ha hablado y que Dios la va a cumplir. Mm. Entonces yo veo que ahora la juventud se conforma o de repente tienen impulsos de que, wow, o sea, dijeran por ahí una llamarada de Una petate, llamada. ¡fu! El fuego, y al rato ¡fu! Y se apagan. ¿Qué ocasionará eso? ¿Lo ha pensado? Sí, yo creo que sí, pastor. Es que ahora, en esta actualidad, intervienen muchos factores. O sea, nos damos cuenta que los muchachos tienen acceso ahora con tanto aparatejo, les roba mucho tiempo todas ¿Las las redes? redes sociales, todo lo que
se le proporciona en un aparato tan pequeño, ellos pasan horas y horas, y se les olvida o simple y sencillamente se vuelve todo tan frío que, 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 que no hay pues ese deseo, no sé. Leía una parte donde dice que el creador de las redes y de todas estas cosas, que a sus hijos les prohíben. O sea, el que creó el Ujú. celular, a su hijo le prohíbe tener un celular. El que creó la red, a su hijo le prohíbe estar en la red. Como que saben realmente el efecto que produce, ¿no? Y Sí, dicen, sabes claro. que esto es nocivo. Y no solo los jóvenes, pero sí hay una realidad. Yo veo, por ejemplo, a veces que nos reunimos, no sé, navidades, celebraciones, y tú ves que en la mesa está cada uno con su celular y ya se perdió esa convivencia que se daba Sí, antes, esa eh, comunicación. exactamente. Y es lo que yo creo que es parte esencial o fundamental de lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, y no solamente con nuestros jóvenes, es la iglesia en general, ¿eh? Mm, Es una situación, de preocuparse. Que es falta de límites, ¿no? Eh, Porque es, o sea, en nuestros tiempos pues, había televisión y nos la pasábamos viendo televisión. Pero yo recuerdo que había límites, o sea, nuestros sí, padres nos decían, haz tu tarea, después de la tarea, una hora vas a ver la televisión. sí, Y después, órale, a hacer otra cosa o dormirte. Pero sí había límites y creo que en esos tiempos es muy difícil que alguien le ponga límite al tiempo que estás en el celular. sí, no, porque te atrapa, o sea, no te das ni cuenta ni en qué momento ya te llevas 2 horas, o sea, no hay esa, no sé si sea conciencia, ¿Cree o que sea, sea el único factor o hay más? mm, es que pienso que como lo acabamos de comentar, pastor, cuando se carece de una pasión, de una verdadera pasión, y un amor por agradar a Dios, se carece de todo lo demás, porque no te dan ganas de llorar, no te dan ganas de leer la Biblia, no te dan ganas de hacer todo lo que concierne a lo que Dios establece. Pienso que esa parte, medular en la vida de un hijo de Dios, el apasionamiento por Dios. O sea, nos apasionamos por los juegos de fútbol, nos apasionamos por los juegos de azar, nos apasionamos por tantas cosas que ¿cómo se dice? Nos desconectan de lo que verdaderamente tenemos que tener pasión. Entonces, para mí es en parte eso. Y el ver, pastor, que nos damos cuenta que la palabra de Dios es fiel cuando Jesús dijo que en los postreros días habría un enfriamiento en el amor. Dice, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Entonces, el enfriamiento del amor es porque nos desconectamos de esa fuente provisora para todas nuestras necesidades. Por eso Jesús nos decía ahí en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjense qué tremendo. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace será prosperado. Entonces, cuando nos estamos, y David lo sabía, el rey David lo sabía, por algo lo escribió. Entonces, creo, para mí, pastor, que el estar entendiendo que soy un árbol que estoy plantado junto a esas corrientes y que esas corrientes está proveyendo a todo lo que yo necesito, lo único que quiero es estar ahí. Y usted como pastora, ¿cómo poder ah, llevar esa pasión que usted tiene a la iglesia? ¿Cómo hacerlo? ¿Se puede? Más Yo, bien, la pregunta es, ¿se puede? sí, yo digo que sí, pastor, porque nosotros, los hijos de Dios, hace ratito estoy comentando algo bien interesante, o no sé si quedó Ujú. muy recalcado, pero cuando comentábamos que yo me sentía, y es otra parte que quiero, en cierta forma Sí. concluir, cuando yo estaba en la secundaria, vivía una desnutrición tan terrible que yo pienso que lo que a mí me sucediera, que me bajaba la presión, porque sucedía que cuando yo estaba estudiando, me venía como algo, que mi vista se me ¿Se nublaba nublaba? literal, y era un dolor fuerte de cabeza que me prendía y empezaba a sentirme mal de mi estómago. Y era algo horrible, o sea, no podía estar, yo tenía que salir de la escuela.
Cuando nosotros los jóvenes teníamos todos los años un congreso en Ciudad Juárez, en la iglesia Vino Nuevo. Allí parte de los jóvenes que ahora estamos liderando de alguna forma u otra en la iglesia, fuimos formados. Y yo recuerdo que después de que yo fui a un congreso a Vino Nuevo, yo regresé sana a veces. Ni me di cuenta ni en qué momento sucedió, ¿eh? Yo solamente me cayó ahora sí que el 20 cuando vi que ya a mí esas cosas ya no me acontecían. Y yo dije, Dios obró un milagro en mi vida. Entonces, relacionado con como lo que me pregunta si es posible, sí, sí es posible. Sí es posible porque la oración es poderosísima. Y creo que cuando nosotros identificamos, la palabra de Dios dice que como pastores tenemos que ver la condición de nuestra iglesia, de nuestras ovejas, estamos preocupados, ¿qué está sucediendo? Sí. Entonces, si bien es cierto que hay miembros de la iglesia que se jactan de saberlo todo, no lo saben todo y necesitan la guianza de un pastor, ¿verdad? Entonces, los pastores, Dios nos da esa bendición o ese don de poder ver cuál es la condición de la iglesia, aunque la iglesia piense que está correcto. Me explico, hay cosas que tú estás viendo y el Espíritu Santo te está diciendo, ay, cuidado con fulanita, cuidado con esta ovejita, o sea, aplícate, háblales, me explico, Sí. re- vuélvalas al redil, ese es nuestro trabajo. Pero también sé que el clamor de un hombre de Dios es tan, ¿cómo llamarlo? Tan efectivo que sí puede cambiar el rumbo de una congregación, el clamor de los hombres de Dios que se levantan, porque sé que la oración es poderosa y Jesús lo dice. Sí, Es porque por poderosa. ejemplo, ahorita da testimonio de que usted empezó a servir. Ahorita es difícil que la iglesia quiera servir. Sí, sí, De hecho, ahorita es más difícil que quieran congregarse, es como estarlos arreando, ven, congrégate y llamarles, sí, ya vienes. sí, sí. Entonces, pero a través de la oración, a través del testimonio también creo que es importante, ¿no? Sí, a través, y eso está diligentes en la condición de cómo están cada una de las ovejas que Dios nos encomendó. Yo escuchaba un testimonio de un hombre de Dios que admiramos mucho, mi esposo y yo, tiene un ministerio muy hermoso, se llama Pastor Joe Rosa, y él daba testimonio tremendo, ¿eh? O sea, hay veces, pastor, que la iglesia no se da cuenta ni tampoco valora ¿cómo decir? La bendición de instrumentos que Dios pone en sus iglesias. Yo recuerdo que el pastor habla de un testimonio y dice que un día fue Marcos Witt a dar una conferencia a su iglesia y dice que Marcos Witt, dirigido por Dios, les habló a la iglesia y les dice, iglesia, escuchen, Dios va a quitarle de su congregación a sus pastores, porque ustedes no se han dado cuenta ni han valorado el peso de los hombres de Dios que están en esta casa. Por eso Dios dice que Dios nos quita de este lugar y los lleva a otros lados, a donde sí valoren lo que son. Entonces eso es triste, porque yo digo, en cada congregación la iglesia debe de saber que Dios pone ángeles, o sea, los pastores somos ángeles. Entonces, creo que sin querernos desviar Ujú, sí. de lo que usted está diciendo, sí, yo creo definitivamente que sí se puede, sí, la iglesia puede tomar otro rumbo diferente cuando Hablaba viene. ahorita, vamos a retornar un poquito, hablaba de que usted y su esposo, pero quiero saber cómo es que se casa, dónde conoce a su esposo. Apareció en la historia, no sé ni cómo. Sí, yo llego a la iglesia ahí en la comunidad cristiana, Dios ahí llega y me lleva para plantarme ahí, y ahí Ahí estaba, conocí a mi esposo, y es, lo vio y fue así como de película. sí, ahí así porque, ¿Sí? ¿La primera vez que lo vio? sí, 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 De sí, sí, película. Lo yo, vio y se puso todo en cámara lenta. Música celestial. yo me gustaba juntarme con una vecina de él, yo Ajá. recuerdo, y luego me decía, ya ve, la típica pregunta entre los chiquillos, me preguntaban a mí, ¿a ti quién te gusta? Y yo decía, "¿Me gusta?".
Y ya, pero yo lo veía al dichoso hombre, pues estaba comprometido ¿cómo decir? Con ahora los chiquillos les llaman, ay, bueno, ¿cómo se le dice? No, le dicen quedante los chiquillos ahora, pero mi esposo tenía una amistad especial con una niña. Ah, Antes, ajá, un noviazgo, ¿no? no, era una amistad, no eran novios todavía, pero ya había un sentimiento expresado, mutuo. Entonces llego yo y lo veo y luego, por ejemplo, estábamos los dos en la misma escuela, en el CETIS, en el bachillerato, y él iba por mí y todas esas cosas, digo yo, Sí. tan necesitada de todas esas detalles de un caballero, pues eso me conquistó, obvio, también me conquistó. Iba por mí y nos íbamos. ¿Qué le decía él? ¿Por qué No, iba con usted? pastor, porque nos íbamos a la reunión de célula, de oración, era en la nochecita. Ah, ok. Como estábamos en el turno de la tarde, se salía y me esperaba y ya nos íbamos y me prestaba su sudadera y pues yo soñaba, digo, le gusto, decía, yo le gusto. Pero ya, o sea, yo ya me daba cuenta que pues tenía un compromiso ya de emocional con otra persona. Y bueno, dije, Respetó eso. si sale, bye, o sea, él está ocupado, nada, ni modo. Y no fue hasta como a los 2, 3 años que ya se terminó ese compromiso emocional con esa persona, con la mujer. Esos 2, 3 años. También, en ese lapso de tiempo también yo tuve un noviazgo, pero igual, o sea, Yo creí que esperó pacientemente. no, ya en ese lapso de tiempo, como yo vi que él estaba, Claro. ocupado, dije, bueno, pues, y ya también, ¿verdad? En la iglesia, pues ya, Ahí, ¿qué le decía a Dios respecto a ese noviazgo? ¿O no le habló a Dios? no, sí, Ah, sí le habló a sí, Dios. sí, sí, y pastor, o sea, yo no había tenido novio jamás hasta los 19 años. Ah, ok. Yo me esperé o sea, yo dije, no estoy preparada para tener. Y ahí ya se sintió Y preparada. ahí ajá. Ahí en ese tiempo, me acuerdo, yo tenía 19 años y me metí un compromiso de noviazgo con alguien de ahí de la iglesia, pero yo desde un principio el Espíritu Santo me dijo, no, no es el tiempo, no, no. Y yo Le recuerdo dijo, que le dije a esa persona, ¿sabes qué? Tenemos que cortar porque yo no siento de Dios que sea tiempo. ¿y qué le Y dijo? entonces él me dijo, me dijo, ¿cómo me dijo? Ya te mal aconsejaron tu hermana, porque mi hermana la mayor, ¿no? Me dijo, ya, uy, o sea, aguas. Entonces me dijo mi hermana, no, no, me dijo, él no es para ti, no es para ti, no es para ti. Y yo lo entendí, pero yo ya lo sentí en mi corazón, pastor, antes de que mi hermana me dijera, ¿Y cuánto tiempo con él? 2 años. no, Ah, duré un poquito menos de un año. y todo, pero antes de empezar usted ya sentía que no, yo le he dicho que Sí, sí, no. sí, sí, yo ya sé. De hecho, el día que él me habló para el novia, al día siguiente yo le dije, no es de Dios. No te dijo tu hermana que esto y el otro, y aquello, y de seguro que te dijo la hermanita esto, porque otra hermana también me dijo, no es de Dios. Entonces dije, no es de Dios, definitivo, y corté, pero como le dije La hace un necesidad rato, que había. el temor de lastimar me hizo ceder, me explico, decir, Sí. no le voy a decir que no, o sea, Por me agradar. explico, por agradar o por decir, no quiero que sufra. Y yo sí, o sea, no me importa. Si yo asumo la Consecuencias. consecuencia o el dolor, no me importa, o sea, pero no lo voy a hacer sentir mal. Me explico, esa como decir, ay, como esa lástima, no sé cómo llamarlo, pero dije no. Entonces, terminó ese noviazgo, gracias a Dios, era muy, muy, para mí era como muy, me sentía como muy atrapada, muy, no sé, no sé descifrar la palabra, pero era muy posesivo, la persona muy posesiva, posesivísima. ¿Él Este, iba a la iglesia? sí, sí iba a la iglesia, sí, sí, sí. Antes que mi esposo llegó, incluso, o sea, Entonces le dijo, digo, porque hay muchos que se atreven a decir, Dios me dijo que tú eres para mi vida. mm, no, Ah, no, pero era muy posesivo, o sea, pastor era de estar todo, o sea, todo el tiempo en mi trabajo, mi mamá en la casa, o sea, era muy, muy,
Ya ahorita el tiempo, no sé, nos están viendo algunos jóvenes. Sí. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes en cuanto a cómo debe de ser un noviazgo? O sea, por ejemplo, ahorita dice, si hay síntomas de que es posesivo, creo que no es un noviazgo sano. Sí. Para usted, ¿cómo sería un noviazgo sano? El, el, el poder, lo que pasa es que, digo, la palabra de Dios es nuestra lámpara, esa es la que nos alumbra nuestro entendimiento. Y la Biblia decía un hombre de Dios, ella es nuestra mamá Mm. y ella nos dice qué cosas nosotros tenemos que como niñas ir viendo en los hombres, cómo Dios, porque la Biblia dice que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero dice también, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Sí. Y la Biblia nos va delineando paso a paso cómo es un hombre de verdad. Entonces, sí, porque sí va a haber momentos en donde no precisamente el primer novio es el con el que nos vayamos a casar, o sea, sí tenemos que tener esa luz de la palabra de Dios y poder discernir y también en el trato que se da en esos momentos de amistad o de noviazgo, si es o no es el hombre o la mujer por la que tú estás orando o estás esperando. Alguien decía una vez, cuando tú busques a una novia o a una mujer para casarte, busca que se parezca a tu mamá. E igual a los hombres. Cuando tú busques un esposo para tu vida, busca que sea obviamente como tu papá. Estamos hablando de hombres ejemplares, hombres de Dios. Sí, porque en su caso es ese Obviamente, no iba a cuadrar, ¿no? no, En su y yo no vida, lo ¿no? quería, ¿verdad? Entonces, si la mujer que tú estás buscando es como tu madre, que es una mujer de Dios, adelante. Entonces, son muchas, Que sí pasa, pastora, que puede que la persona esté bien, pero puede que no sea el tiempo. esa es otra cosa, o sea, yo pienso que eso lo tenemos que tener bien claro antes de dar un paso más. Ahora sí que, porque dicen que el noviazgo es la antesala al matrimonio. Mm. Y el noviazgo, hay mucha gente que no cree en el noviazgo, en los cristianos, pero yo sí, Usted sí cree. yo sí creo que el noviazgo se debe de dar en los cristianos porque es la antesala, nos llegamos a conocer en ese ínter para poder decidir si vamos a un paso mayor, Mm. como es el matrimonio. Entonces, una de las cosas, yo me acuerdo que cuando estábamos, antes de que yo nos tuviéramos, hayamos adquirido el compromiso de un matrimonio, yo me acuerdo, pastor, hagan su lista pongan su lista de cómo quiere al hombre que va a estar para su vida. Y yo así era, de poner en un pergamino, yo quiero un esposo de esta forma, de aquella, así muy explícita, porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser muy explícitos con lo que pedimos. Entonces, de esa forma, fue como, a mí me resultó y fue muy bueno y ha sido muy bueno el estar orando a Dios por ese compañero para mi vida, porque es algo muy importante, te va a acompañar el resto de tu vida. Termina su compromiso, usted y él también, y ya empiezan. Sí, sí, yo terminé primero mi compromiso y ya después mi esposo también tomó su decisión y ya después, me empezó a buscar y bueno, obviamente estábamos en la misma iglesia, éramos líderes de jóvenes los dos también, pero nunca yo escuché de él ahí en ese inter que estaba en su compromiso con la persona, jamás de decirme, oye, tú me gustas, nada, nada, siempre fue, o sea, Bien. bien portadito, sí. Hasta después que termina la relación fue cuando ya mi esposo me dice, ¿cómo te gustaría tener una casa? Y ya me hablaba de casa y al final me dijo, oye, tú me gustas. Ya después que me dijo, ¿cómo te gustaría tener tu casa? ¿Qué te gustaría que hubiera en tu casa? Ya le empezaba a platicar de esto. Me gustaría, no sé, siempre he soñado con una casa de doble piso. Ya le empezaba yo a contar mis sueños, ¿no? No, pero yo ya estaba viendo sus intenciones. Y luego, y al final me dijo,
René, tú me gustas y yo quiero tener, o sea, formar a futuro la que tú sueñas, ajá. Y yo, y luego me dice, ¿y tú qué sientes por mí? Y yo, pues también me gustas, ¿no? Pero fue algo muy bonito, fue algo muy bonito, Dios fue casi 2 años y nos casamos. Estoy casado. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes casado? Julio 17 cumplimos 25 años de casados. 25 años de casados. La experiencia. Ha sido bueno, ha sido muy bueno. Yo le decía a mi esposo que si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, quién sabe Dios, ¿verdad? Que estuviera pasando, pero Dios ha sido muy bueno. Él es un hombre que es sensible a la voz de Dios y obviamente, pues, como en todo hay altas y bajas, dijera una mujer, si no hay chispa, no hay emoción, ¿verdad? No se ven los sentimientos y de todo hay, pero a Jesucristo entronado en el centro de nuestras vidas. ¿Cuál ha sido el aprendizaje, o uno de los aprendizajes que se aprende mucho en el matrimonio? Eh, Más importante o que la haya marcado más dentro del matrimonio. ¿Qué ha Eh, aprendido? Creo que el sometimiento a lo que la palabra de Dios establece, para nosotros el ancla de nuestra vida, claro que es Jesús, pero somos de tomar la verdad de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Y yo creo que eso ha sido de mucha bendición y es parte de lo que hoy nosotros podemos celebrar y festejar y decir, ya casi cumplo 25 años. El poder saber que la Biblia establece el lugar que cada uno debemos de tomar y el rol que debemos de jugar cada uno con el entendimiento de la luz de la palabra, porque ahorita, por ejemplo, hay mujeres, pastor, que les dice la Biblia, sujétese a su marido, y tan solo con el hecho de oír sujeción, Le yo he ponen, escuchado mujeres que le ponen sujeta. se le pone sujeta. Entonces, digo, es tan hermoso cuando de ambas partes entendemos y aplicamos la verdad de Dios porque se vivifica en nosotros y de verdad que Dios empieza a pulirnos nuestros caracteres. ¿Le costó meterse? No, No, sí fue nunca me ha fácil. costado, porque entiendo lo que Dios, las bendiciones que a mí se me añaden con acatar lo que Dios dice. No, de verdad que nunca se me ha hecho difícil, no se me ha hecho difícil. Con lo que lidiamos de repente es con el temperamento, con el carácter, con cosas que sabemos que si las hablamos, las dialogamos, porque eso sí aprendí, pastor. Hablar lo que me lastima, hablar lo que me hace sentir incómoda y decirle a mi esposo, amor, esto me lastimó, o sea, sí lo hablo, o sea, tal vez eso me quedó de enseñanza con ese primer noviazgo que tuve, porque me quedaba callada por no lastimar, por no hacerlo sentir mal, porque no se enojara, y eso aprendí de parte de Dios, de que digo, tanto el hombre como la mujer somos igual delante de la presencia de Dios, sin perder el enfoque ni de la sintonía de lo que Dios dice, que nosotras las mujeres de Dios, tenemos que rendir sumisión a nuestro esposo, porque así es el orden divino. Y eso no lo podemos brincar, y si lo brincamos, aguas, porque vienen problemas y es tu riesgo, es bajo tu riesgo. Entonces, no. Y por ejemplo, supongamos que nos está viendo un matrimonio, pero el varón pues no tiene a Cristo, la mujer sí tiene a Cristo. Ajá. Regularmente en una familia la mujer llega primero, ¿no? Porque Sí, está más abierta a pedir ayuda, sí, a abrir a mostrar sus emociones. Entonces viene a Cristo y escucha esto, sométete a tu marido, pero el marido no tiene a Dios. Entonces el marido en sí no sabe usar la autoridad para edificar, ujú. Te sino, señorea, ¿verdad? Te quiere, sino como dictador. ajá. ¿Cuál sería el consejo? O sea, ¿sí tienen que someterse? Sí, es que es bíblico, pastor, eso no cambia. Eso no cambia, o sea, cuando una mujer asume por obediencia y amor a Dios el someterse a su esposo, no quiero decir que tiene que ser subyugada, porque la Biblia dice, cuando cayó el hombre, Dios le dijo a la mujer, con dolor darás a luz tus hijos. Sí.
Dice, y a ti, hombre, con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a saber lo que es chambearle, ¿no? Dice a ella, le dice, tú vas a hacer, se te va a multiplicar el dolor de tus preñeces, dice, y tu esposo se enseñoreará de ti. Sí, El deseo obviamente, no mentiras, tu deseo obviamente será por tu sí, esposo. sí. Tu deseo obviamente será por tu esposo y él se enseñoreará de ti. Entonces, cuando Dios habla esto a la mujer, está hablándole de que por causa de la desobediencia vino esa consecuencia, pero cuando nosotras como mujeres entendemos que Dios habla, que tenemos que rendir esa sumisión a nuestro esposo, viene bendición y Ah, empieza un trabajo de Dios ahí. sí, no sé, a ver, explíqueme o conceptúeme la palabra sumisión. ¿Hay un límite? Porque, La palabra porque a lo mejor hay uno que dice, no, es que tienes que someterte, pero a lo mejor tenemos un concepto diferente de la palabra sumisión. ¿O qué sería? ¿Cuál sería el límite? Ok, no, bueno, es que una cosa es ser sumisa conforme a lo que la palabra de Dios establece, pero a grado de sufrir maltrato, a grado de sufrir golpes, a grado de todo lo que el hombre pudiera, porque se siente con la autoridad, tú sí, yo no. Del adulterio y todo lo que conlleva a las acciones del hombre, esas cosas no, ¿cómo decir? No entran, yo así lo considero, que no entran en esa palabra de sumisión, porque hay cosas que como hija de Dios tienes que decidir y determinar y decir, esto sí, yo ya no lo voy a, porque hay, todo lo que está establecido conforme a la palabra de Dios, pastor, a sumisión, sí, pero cuando ya se trata de atentar contra ¿Tu integridad? su integridad, la violencia y todas esas cosas, está establecida la ley y la ley está ahorita con Brava. todo y brava. Por eso digo, hay cosas en las que una mujer, por eso digo, para mí siempre la Biblia te va a dar la luz y la dirección. Otro ejemplo. Supongamos que el varón le dice a su esposa, yo aquí soy la autoridad en esta casa y no quiero que vayas a la iglesia, Ujú. ¿no? No, sí, ¿Qué yo pasa sí, ahí? no, sí, mi autoridad, mi amor, te amo y te quiero, pero amo más a Dios y en estas cosas sí, yo me voy a la iglesia. Me es necesario servir a Dios y amar a Dios. Y no, eso sí, ni está faltando, pastor, porque el Pues obedecer a lo Dios es digo mejor porque que los pasa, hombres. ¿eh? Lo digo Sí, porque pasa. sí, 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 Y sí. pasa muy seguido. Aquí en esta iglesia, cuando me congregaba, había mujeres que iban y decían, mi esposo no quiere que venga a la iglesia. Sí, pero es que eso ya, o sea, eso ya no es falta de sujeción, porque la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en esa parte, como se está tratando de ir y nutrirse de Dios, es para el hombre Pero es es bueno complicado. para, ¿mando? Sí, Es es complicado porque complicado. estamos hablando de hombres que no tienen temor de Dios. Y supongamos que venga la mujer a la iglesia y cuando regresa va a haber violencia, va a haber maltrato, va a haber pues sí, un ambiente Tenso. difícil. Tenemos que decidir, pastor. O sea, yo creo y considero, y no nos estamos saliendo del orden divino, que la mujer tiene que rendir sumisión o ser sumisa a su esposo, pero hay, por ejemplo, este tipo de cosas es que la mujer también tiene que saber que Dios la formó, que la hizo igual a la misma, dice la palabra de Dios, que Que ni no el hay hombre es mujer, mayor ni la sí, mujer, y que lo los dice, dos no, son no hay iguales delante esclavo, de Dios. no hay mujer, Y ahí todos son iguales. exactamente, y ahí yo no considero que haya una desacato de O la rebeldía. Biblia, ni rebeldía, porque también la mujer es independiente. O sea, uno como mujer, pastor, también nuestra voz. Ahora hay que ser sabios, ¿no? Va a buscar otro extremo. Hay mujeres que se la quieren vivir en la iglesia. Y al pobre marido lo tienen abandonado, su casa un desastre, Sí, y no quieren salir del templo, por decirlo de sí, alguna manera. son los extremos. Por eso comento mucho, pastor, que la Biblia es la verdadera luz. Ella nos va a dar luz y nos va a revelar.
hacia dónde tenemos que ir, porque no debe de haber extremos. Entonces, las mujeres, o sea, no, Dios nos llamó a ser santas, pero no a exagerar, o sea, tenemos que Sumisa, entender, pues, porque dijo santa. No, santa sí, hay que exagerar. bueno, sí, no, pero Porque el que sea santo, ese ya viene, píquese todavía. pero sí, de acuerdo a la palabra de Dios, creo Sí hay un que límite, pues. sí, Sí hay un límite marcado, ¿no? O que debe de haber, hay un límite en cuanto a lo que es la sumisión. exactamente, o sea, no debemos, no podemos evadir, ni la mujer ni el hombre, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer y de lo demás Dios se va a encargar, porque sí se va a Sí, encargar. en esos tiempos estamos viendo cosas muy difíciles. La mujer no se quiere someter y el hombre no quiere tomar la autoridad que Dios le dio. O sea, el enemigo quiere distorsionar todo lo que Exactamente. Dios dice, como dice que debe ser. Sí, Mamá de cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tiene? sí, cuatro, tres. 3 hijos. ¿Y qué Tres. tal? ¿Qué tal la maternidad? Es lo más maravilloso que le puede contestar una mujer, ¿eh? Y sí, Poder tener esa leche. experimenta eso que le dijo Dios, que te iba a restituir. Sí, wow, sí, 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 o sea, en todos los aspectos, muy bendecida, Dios nos dio varones, puros varones, no tengo niñas, Dios no lo designó así, yo creo que Él es sabio, pero soy muy bendecida con mis tres varones, o sea, yo veo verdaderamente la mano de Dios y muy restaurada y muy restituida con la vida de mis tres hijos, muy Sí, a maravillosos. lo largo de la entrevista he escuchado que menciona mucho el Espíritu Santo. Sí, Este, ¿Eso lo aprendió en la iglesia? ¿Cómo se da esa relación con el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo poderlo explicar a quien apenas nos está viendo por primera vez y dice, oye, ¿qué es el Espíritu Santo? O sea, me está diciendo que el Espíritu Santo le dijo que no era el hombre, que el Espíritu Santo le está diciendo me dice que el Espíritu Santo la guía, ¿qué es? ¿Cómo decirle, mira, cómo es que la gente sepa que no es, mm, o sea, él es una persona, o sea, la Biblia lo establece precisamente en el libro de Efesios, luego cuando tengan chancita, léalo. Efesios capítulo 1 habla acerca de, del Espíritu Santo, dice que en él fuimos predestinados, en él, y fuimos llamados. Y entonces dice que el sello sobre nosotros que él puso fue el del Espíritu Santo. Cuando el Señor antes de ascender, le dijo a sus discípulos, no se separen, permanezcan juntos para que venga sobre vosotros la promesa. No les hablaba, el Espíritu Santo va a venir, les dijo, permanezcan juntos, no se muevan, estén unánimes orando para que venga la promesa, porque incluso antes de partir les dice, no los voy a dejar huérfanos. Sí, 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 ¿verdad? Dice, yo no les voy a dejar huérfanos, voy a enviar sobre vosotros a un consolador. ¿Sí? Les voy a dejar el consolador, el cual les va a guiar a toda verdad y él les va a consolar. Y entonces le dice, les voy a dejar ese consolador que es el Espíritu Santo. Y cuando anda ascendiendo, dice, que en el libro de Hechos, en el Pentecostés, vino la promesa. Entonces, mucha gente, pastor, identifica o piensa que le da una característica al Espíritu Santo como una cosa, y él realmente es una persona y constantemente está queriendo esa comunión con nosotros, porque a mí se me hace bien interesante. Si ustedes se ponen a ver en el libro de Efesios, en el capítulo 1, habla de que es parte de esa bendición que Dios nos añade, es parte de nuestra identidad. Y es verdad que Él está activo, está trabajando, nos consuela, nos habla, nos enseña. La palabra de Dios no la pudiéramos entender si Él no nos da el entendimiento, o sea, porque es ley, pastor, es pura letra. Entonces, la ley la leemos y ay, no me cabe. Hay muchas personas, no sé si se han arrimado con ustedes, ese pastor, yo me pongo a leer la Biblia y no la entiendo. Entonces, el Espíritu Santo, su trabajo también es guiarnos y enseñarnos la verdad de Dios. Y para mí es algo que constantemente lo estoy experimentando y es más que real, muy hermoso.
muy bonita. ¿Cuándo empezó su relación con el Espíritu Santo? Eh, pues desde que estaba jovencita, más jovencita que hoy, digo, no estoy tan viejita, ¿verdad? Pero este, desde que estaba muy joven, he tenido, gracias a Dios, esa dicha de poder escuchar la voz de Dios Sí, y me consolar. gustó mucho cómo dijo, efectivamente, las palabras de Jesús que dijo, no los dejaré huérfanos. Y usted vivió una Sí, orfandad. sí, Y hasta que viene el Espíritu Santo, deja de sentir eso, ¿no? sí. O sea, es que la palabra de Dios dice, y lo dice en el libro de Proverbios, que la palabra, la sabiduría de Dios es un bálsamo y esa nos sana, constantemente nos está sanando. Yo no le voy a decir, no, pastor, estoy sana, ¿verdad qué sana que estoy? O sea, no, porque constantemente estamos teniendo, no sé, mientras estemos nosotros en esta tierra y bajo la carne es el vehículo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Entonces, tenemos roces o platicamos o socializamos y en cierta forma u otra, a veces salimos raspados y tenemos ante la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios viene y nos consuela y nos abraza y salimos de otra, en otra circunstancia, cuando venimos quebrantados y ya salimos y salimos renovados, es algo extraordinario lo que sucede con nosotros cuando venimos ante su presencia, eso es algo maravilloso que le puedo platicar, yo sé que usted también lo experimenta y todos los que estamos en este lugar. Sí, bueno, y de hecho creo que algo muy palpable es que lo que usted experimentó en su infancia, esa necesidad de amor, esas heridas que hay en el corazón, esas son incurables. O sea, honestamente son incurables. No, Sí, no se curan con medicina, no se curan con nada humano, por decirlo de es una manera. correcto, pastor. Solamente la presencia de Dios. Es Por correcto. eso vemos personas que tienen 70, 80 años, 90 años y que su corazón sigue lastimado como Es, cuando estaban niños. es correcto, porque el quebranto nunca fue tratado Mm. y viven infelices. O sea, no tienen la dicha de poder expresar como nosotros. Vivo en la plenitud de Dios y que es una verdad y que sí se puede vivir con la ayuda de Dios, no con otra cosa. O sea, obviamente la medicina, la ciencia es una bendición. Obviamente para nosotros sabemos que es algo que Dios nos añade, pero sí creo eso, que la intervención divina en nuestro corazón es la más efectiva, ¿no? Para poder nosotros decir a los cuatro vientos, vivo una vida feliz y soy plena. Y yo no lo compré, a mí se me dio por gracia y a todos los que estamos aquí. Sí. Fue algo dado por la gracia y la misericordia de Dios y de eso nunca me voy a cansar de pregonarlo y decirlo. Sí. Así es. Pastora, casi ya vamos a terminar nuestra entrevista. Estamos a punto de culminarla. Les agradezco a todos los que siguen pendientes y siguen aquí disfrutando de esta entrevista. ¿Algún consejo, pastora, o algún tema en específico, algo que en su caminar con Dios le haya impactado y que quiera compartir? Fíjese, pastor, que hace días, bueno, en mi tiempo con Dios, hay mucha gente que se ha expresado de mi persona, que yo soy una mujer muy emocional, que de todo agua, o sea, muchos comentarios se han hablado acerca de las acciones que yo tengo, por ejemplo, cuando estoy experimentando la presencia de Dios, y que ahorita las siento, aquí está el ambiente impregnado de Dios, yo lo siento, la, la persona de Dios está aquí en esta atmósfera, yo lo siento. Este, y han comentado de que todo lo que yo puedo expresar es algo emocional, pero creo que cuando realmente empiezas a darte cuenta, o sea, que te cae el 20 a tu cabeza que todo esto hermoso que Dios me ha llevado o nos ha llevado a experimentar es algo tan extraordinario y que se debe a que Él constantemente está atrayéndonos hacia su presencia y el poder experimentar de Él. La verdad es que hay momentos en el que, bueno, a mí así me sucede, ¿no? Yo, mi expresión es
sentirme tan llena que yo empiezo a llorar, pero no de tristeza, sino de alegría. Me siento tan satisfecha de poder experimentar y poder darme cuenta que Dios ha sido tan bueno que eh, a mi vida en un punto muy clave, o sea, que me hizo a través de su amor poder encontrar esa identidad en mi vida. O Ujú. sea, cuando empecé a darme cuenta que Él es mi padre, Sí. empecé a sentirme, pastor, que hasta mi forma de hablar, mi forma de expresarme, el pararme antes, ni qué esperanzas que yo me parara frente a una congregación y hablar, o sea, he recibido tanto respaldo de ese padre que tanta hambre tenía de que se manifestara en mi vida y ahora yo lo experimento en todo momento. Eh, y creo que yo creo que ese es el todo en la vida del hombre, pastor. Hay algo que me llama mucho la atención y lo recordaba días atrás y lo compartí un día en la iglesia y está en el libro de Génesis capítulo 37 versículo del 8 en adelante, que fue cuando, si recuerda usted, cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto Ujú. y que principalmente, no, antes de que fuera sacado de Egipto, como Dios prosperó a través de las manos de José, y dice que toda la familia emigró a Egipto. Entonces dice que que Faraón tenía la inquietud de hablar con Jacob. Entonces Sí, sí. platicó con Jacob Y y le lo dijo, bendice Jacob. sí, lo bendice, pero algo que a mí me llena mucho y yo lo quiero decir ahora, porque eso también es clave en mi vida, que Faraón le dijo, a ver, Jacob, ¿y cuántos años tienes? ¿Verdad? Y entonces le dice Jacob, tu siervo tiene 137 años, 137 años y males, muy pocos males. Y eh, para mí así ha sido. Eh, Desde que propició ese encuentro eh, para mi vida, así me siento. Tal vez si algún día dije, la etapa que la menos quiero regresar es a la de mi niñez, pienso que esos fueron los pocos, ¿no? Los que pude vivir, porque de ahí en adelante, pastor, hasta el día de hoy, he experimentado la bondad, la grandeza, la fidelidad, el amor, la paternidad de Dios. Para mí, Él lo es todo. Entonces, este, para todas las circunstancias que alguno de los que puedan vernos o nos vayan a ver, no sé, no hay algo más efectivo que Jesús, porque la sangre de Jesús tiene el poder para restaurar vidas, para unir matrimonio. La sangre de Jesús tiene poder y está viva para sanarnos, para hacernos habitar en familia. O sea, la sangre de Jesús puede hacer todo lo puede hacer. Entonces, es eso, o sea, no hay otro camino, no hay otro, o sea, por más que busquemos atajos, tenemos que venir a los pies de Jesús y yo les garantizo que de ahí viene su levantada, porque eso le caracteriza a él, el restaurar, el sanar, el liberar, o sea, es algo maravilloso. Hay dos versículos que a mí me han levantado. Uno dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las áreas, Sí, que me muestra eso el corazón de Dios, wow. que nos quiere bendecir en todo. Y en el Antiguo Testamento cuando le piden que le muestre su gloria, dice, haré pasar sobre ti todo mi bien. Y la verdad eso, en Sí, su caso, pues, lo veo de ser una mujer viviendo con freno de mano, sin poder mostrar sus emociones, con una orfandad en su corazón, con heridas, a la pastora, a la profeta,
la esposa, a tener unos hijos y a cómo está viviendo actualmente, la verdad que no es otra cosa más que Dios mostrándole todo su bien. Y en esta parte que decía que a veces es señalada por cómo se expresa y eso, pues creo que simplemente son personas que no han experimentado realmente la gloria de Dios. No, no hay que volver a reprimir, o sea, sino hay que vivir con intensidad y eso Sí, Dios lo provoca, ¿no? Una vida llena de bendición, llena de Él, es una vida fructífera. conviene buscarlo. Dice su palabra, buscarlo y viviréis. Y otra frase en Juan 15 dice, yo soy la vid, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que se permanece en mí llevará mucho fruto, pero el que no, porque separado de mí, No, nada podéis hacer. Entonces, permanecer, estar ahí, no importa que vengan terremotos y todo lo que tenga que venir. Si Dios a nosotros nos escogió y nos ha dicho cosas maravillosas que van a suceder con nuestra vida, pastor, tenemos que permanecer aunque la tierra tiemble, porque todo va a pasar, pero su palabra no. Y Él es maravilloso y fiel para hacer que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de nosotros, y eso nos hace a nosotros todos los días levantarnos y decir, voy a continuar llamando las cosas que no son como hechas, porque soy un hombre y una mujer de fe. esta parte la he experimentado, Sí, de tener crisis, de ver sí, cosas que no están, pero sí, permanecer, es decir, yo sigo. sí. Amén. Sí, sí. Y creo que todo nuestro trayecto con Dios es así. O sea, eh, yo veo y veo la vida de José el Soñador y él no lo consiguió ser el segundo de Faraón de un día para otro, ni de meses, ni de años. O sea, pasaron como 22 años para poder él ser el segundo de Faraón. Sin embargo, todos los desiertos y procesos que pudo haber pasado lo hacían aferrarse más en aquel que le hizo la promesa y que le dio los sueños. Y eso se me hace bien extraordinario porque todo lo que Dios tuvo que mover para que se cumpliera lo que le había hablado en sueños. Entonces es lo mismo con nosotros. O sea, a nosotros eso nos hace, pastor, aferrarnos más a la fe, declarando, como dice Hebreos 11, las cosas que no vemos como hechas, porque el hombre de fe así se para, creyendo como viendo al invisible. Entonces, es algo que nosotros hemos abrazado de parte de la palabra y de lo que Dios nos ha dicho, y también estar muy atentos a lo que Dios nos está hablando, como le dijo a Josué, en todos los días de tu vida, nadie se levantará y nadie te podrá hacer frente porque yo voy a estar contigo. Y eso nos hace avanzar y creer. Sí, bueno, tengo el privilegio de poder decir que son mis amigos, el pastor Jaime, Gracias, su qué esposa. lindo. Los conocemos y sé que han vivido aún en la iglesia situaciones ya como pastores. En algún momento la iglesia se quedaron solos, por decirlo así de alguna manera, Sí, pero no renunciaron. Se quedaron, permanecieron y creo que están viendo los frutos, ¿no? sí. Creyendo en la palabra de Dios, que eso es locura, dijera la misma palabra de Sí, Dios. sí, sí, y cosas increíbles. Exactamente, decir, tan locos, o sea, ¿cuándo va a suceder? ¿Cómo creer? O sea, si Dios lo dijo, se va a cumplir, Sí. definitivamente. Pastora, ¿a qué le gustaría a usted dejar como legado? Supongamos, pasan los años, Dios la va a llamar a su presencia. Ujú. ¿Cuál le gustaría que fuera el legado? Que cuando se hablara, yo sé, decía un pastor, que se olviden de mí, pero no de Cristo, y yo lo creo. Pero si alguien se acuerda de usted, ¿cuál le gustaría que fuera ese legado? Eh, que siempre Dios nunca va a permitir que sepa la gente o que a mí me gustaría que recordaran las frases de mi persona, que recordaran que el Dios que les llamó, Él siempre va a ser fiel para hacer que se cumplan todas y cada una de las promesas con las que nos marcó, porque Él nos marca. Eh, que nunca, 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 nunca nadie va a poder parar a un hombre ni a una mujer de fe, porque nuestra fe, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que es la victoria que vence al mundo. Pues este mundo nos trae, nos
quiere llevar de un lado para otro. Este mundo nos quiere agobiar, este mundo nos quiere amedrentar, este mundo quiere que dudemos y desistamos de nuestra fe. Pero los que somos de Dios y creemos que somos, y nos hemos aferrado a lo que Dios nos ha hablado, porque Él es veraz y el hombre es mentiroso, Dios no va a permitir que seamos avergonzados jamás, jamás. Porque aunque Abraham dice la palabra de Dios, ahí pastor ni termino, pero dice la palabra de Dios que cuando Dios le prometió a Isaac y se lo dio después de los 25 años que llegó la promesa, él dice que se aferró, dice Romanos 4, que se aferró como viendo al invisible, Sí. completamente convencido que el que le había hecho la promesa sería fiel para cumplírsela. ¡Wow! O sea, yo veo esa palabra y digo, wow. Y Dios, y Abraham pudo haber en Isaac cumplido la promesa que Dios le había dicho, que en él sería, de él sería las Muchas, multitud de generaciones. multitud, y en su familia serían bendecidas todas las familias de la tierra, y se cumplió. Y Abraham lo vio en Isaac. Pero no vio Y, que ahora lo y aun queramos. cuando se lo pide, ¿no? Creía que Dios era fiel y justo para levantarlo, resucitarlo, Sí, ¿no? dice que ya siendo como de 100 años, no dudó ni de la esterilidad de su mujer, ni él ya siendo ya casi moribundo, sino que se aferró, dice, se paró como viendo al invisible. Sí, así es. Entonces, así quisiera que eh, toda la gente, bueno, con la que he tenido contacto y me puedan recordar es así. Párese, que su Dios es fiel y él no va a mentir a lo que le dijo. O sea, va a ver que la promesa se va a cumplir, aunque haya muerto Abraham, pero en Isaac vio que Dios le cumplió. Y aquí estamos, somos el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Entonces, pues eso, pastor, así me gustaría. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues gracias, pastora, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por conectarse, por estar aquí presentes. El próximo lunes tenemos una cita. Ah, compartan, compartan la transmisión, comenten, reaccionen. ¿Para qué? Para que el algoritmo que tiene YouTube, al ver comentarios, reacciones o que compartimos, él empieza este, a compartirlo sí, compartirlo con los demás. Y la idea es que esto crezca para que llegue la bendición a más personas. Amén. Gracias, gracias, muchas gracias, pastora. No, Dios me la gracias a bendiga. usted. Muchas gracias. Estamos despedidos y nada más, recuerden que Sin café es imposible agradar a Dios. así es, Dios amén. les bendiga. Dios les bendiga a Gracias. todos. Hasta luego. Bye.